Bueno, vámonos con el siguiente tema, que es la columna Ruta del Fraude, los 10 pasos. El siguiente es un recuento de la ruta del fraude que durante meses aquí hemos identificado y explicado de manera parcial. Hoy, a 9 meses de la elección presidencial del 2 de junio del 2024, es posible establecer los 10 pasos que diseñó el gobierno de López Obrador para permanecer en el poder de manera ilegal y arbitraria. Y es que, como también lo hemos documentado de forma reiterada, queda claro que esa mafia política y criminal llamada Morena no dejará el poder por la buena, es decir, no entregarán el poder de manera legal, sino que se aferrarán a través del robo del resultado en las urnas. Un fraude que curiosamente es la reedición de todo aquello que por décadas llevó a cabo el PRI, el viejo PRI, que cuestionaron por años los opositores y que hoy repite gustoso el gobierno de López Obrador, como el nuevo PRI. Pero vamos a los datos duros. El primer paso lo hemos visto a lo largo de 5 años de gobierno, tiempo en el que se usó todo el peso del Estado y todo el dinero del gobierno federal y del gobierno capitalino para promover la imagen de Claudia, la preferida de Palacio para el 2024. Así, al inicio de las precampañas, Claudia no solo fue impuesta de manera tramposa por el presidente, sino que llegó con una popularidad que con toda razón la tienen como puntera en las encuestas. 2. También desde el arranque del gobierno federal, la popularidad de Obrador y de su gestión se alimentaron con el dispendio del dinero público, disfrazado de programas sociales. Hoy, casi 4 de cada 10 mexicanos reciben algún tipo de dádiva, lo que se traduce en votos. Pero el grosero clientelismo a favor de Claudia llegó al extremo del saqueo en el presupuesto de egresos 2024. El presupuesto de egresos significa el gasto, en donde se adulteró el número de beneficiarios para desviar nada más y nada menos que 50,000 millones de pesos. Fíjese nada más la cantidad. 50,000 millones de pesos del dinero público para la campaña de Claudia. Además del saqueo del presupuesto en el gobierno de la Ciudad de México, especialmente en el metro, que se cae a pedazos. 3. Una pieza clave para hacer posible el fraude es el debilitamiento y la captura de los llamados árbitros electorales. Nos referimos, como queda claro, al INE y al Tribunal Electoral, que hoy prácticamente son instituciones de ornato, floreros, en pocas palabras. De esa forma, con el control de los árbitros electorales, desde Palacio se ordenará legitimar el fraude y punto. Y hay de aquel que se ponga al brinco. 4. De manera simultánea al clientelismo y a la captura de las instituciones electorales, López tiene en sus manos a un ejército de 20,000 promotores del voto, llamados servidores de la nación, quienes por todo el país van de casa en casa para condicionar el voto a cambio del programa Adultos Mayores. Ese clientelismo está obligado a llevar a las urnas a por lo menos 11 millones de votantes mayores, sufragios seguros para la señora Claudia. 5. Lo menos importante es el control de medios, tanto privados como medios del Estado. Y es que también desde Palacio y con la zanahoria de los contratos publicitarios y las licitaciones se somete a los grandes medios. En efecto, de la misma forma en que antaño el viejo PRI sometía a televisoras y medios, Ogaño, desde Palacio, se amenaza y amaga a las empresas mediáticas para cerrar los espacios informativos a los opositores y en especial a la candidata del Frente Amplio, a la señora Xóchitl. 6. Además del control de medios, también desde Palacio se lleva a cabo la persecución de críticos del oficialismo y la compra de conciencias. Sí, con todo el peso del Estado y del poder presidencial, López acusa, señala, difama y calumnia a diario a los principales críticos de su gobierno fallido, al extremo de que México se ha convertido hoy en el país más peligroso del mundo para ejercer precisamente el periodismo. 7. Como buen fascista, el señor López también puso en práctica uno de los instrumentos clave del populismo fascista, que es el terror y el miedo.
Y solo basta echar un vistazo a las secciones policíacas o de sucesos de los diarios de todo el país para descubrir el incremento escalofriante de la violencia criminal contra los ciudadanos en general y en especial en aquellas entidades en donde Morena no tiene dominancia. 8. Y esa violencia sin freno es parte de los acuerdos pactados entre el gobierno de López y las bandas criminales. Alianza perversa que convirtió a México no solo en un estado fallido por la elevada criminalidad, sino en un narcoestado a causa del predominio de las bandas criminales en el poder. Lo cierto es que en la presidencial del 2024, los grupos criminales dominantes serán los principales promotores del voto forzado y violento a favor de los candidatos del presidente. 9. Por si fuera poco, también en la contienda presidencial del año próximo, tanto militares como marinos serán una fuerza oficial dominante para someter y amedrentar votantes, igual que en su tiempo hicieron las fuerzas represoras, por ejemplo, en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler, solo por citar dos casos. 10. Y por último, también volverán las elecciones de Estado. ¿Y eso qué significa? Bueno, poca cosa. Que los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, y dos de los tres poderes de la Unión, el legislativo y el ejecutivo, estarán al servicio del fraude. Por eso, no es tiempo de ingenuidad y menos de cobardía. Solo una votación masiva de 8 de cada 10 potenciales electores hará posible la victoria de Xóchitl. Y si no somos capaces de esa gesta histórica, no merecemos un mejor futuro al tiempo. ¿Qué le parece? Vámonos a los comentarios.